hace unos días, hace pocos días en realidad, hemos visto una operación especial militar por parte de los Estados Unidos, por parte de Israel, ¿no? ¿Dónde? En el centro de Gaza. Imagínense eso, ¿no? En el centro de Gaza tenemos las imágenes del momento, ¿no? En el que esta operación que se hizo con el ejército de Israel, pero con las fuerzas especiales, de inteligencia del mismo gobierno. Ojo, esto no es el Mossad, es el Shabak. Justamente ellos llevaron a cabo una operación en donde rescataron a 4 rehenes que se reencontraron con sus familiares. Vamos a ver cómo fue esta operación y regresamos con la respuesta de los familiares. كناس غادي يجريك تبيك حبك كلها شيل اندري שלוש שונים בידי שלוש שונים אתה בסדר אני מחלק אתכם יש Momento crítico, ¿no? O sea, es el momento en el que ingresan a la casa, ¿no? En donde estaban estos rehenes que se creía pues que estaban en unas ciertas fortalezas, que estaban en lugares en donde la entrada es cada vez más difícil, en donde ni siquiera hay gente. En realidad estaban en una casa que parece una casa común, de una familia común. Se supone que los miembros han estado enfrentándose contra los militares de las fuerzas israelíes. En realidad, cuando ellos mencionaron que muchas veces este tipo de viviendas, ¿no?, funcionan como una especie de guarida para los integrantes de Hamas. Bueno, ahí había 4 rehenes. Una de esas personas es la que se encontró con su madre en un encuentro, pues, llamativo, descorazonador, porque luego de 8 meses de guerra entre Israel y Hamas que se está librando en Gaza y que ha dejado miles de muertos, decenas de miles de muertos por parte de los ataques de las fuerzas israelíes sobre Gaza, no considerado en muchos países en realidad, y que todavía hay una polémica a nivel judicial de que si se trataría esto de un genocidio por la cantidad, por las miles de personas que están muriendo a diario, ¿no? En ese contexto de la lucha del gobierno de Israel contra Hamas en su intención de desaparecer, la intención política de Netanyahu de desaparecer a Hamas como estructura política, porque esa es la intención para que pueda seguir él con la guerra. Evidentemente un Hamas cada vez menos fortalecido, pero que tiene a rehenes, casi 130 rehenes consigo, ¿no?, tratando de acordar o intermediar a través de otros actores de la comunidad internacional, ya sea Estados Unidos, ya sea Egipto, ya sea la comunidad árabe, entre otros. La situación crítica en la que están viviendo ahora Israel con Hamas en Gaza tiene muchísimo que ver la actuación política por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu, ¿no? Ese es el momento en el que están ingresando las Fuerzas Armadas, rompen la puerta y se encuentran al interior de una vivienda que supuestamente podría ser una vivienda de una casa cualquiera, ¿no?, a los rehenes de Hamas. Estos rehenes básicamente han estado durante 8 meses viviendo en condiciones pues deplorables, ¿no? Tratando de buscar alguna oportunidad. Hay algunos incluso que
no se sabe si es que están vivos o están muertos, porque han tratado de buscar una oportunidad para poder escaparse o para poder enfrentarse a las fuerzas del Hamas y murieron en el acto. Muchos también dicen que han muerto en los ataques, en los bombardeos realizados por Israel. En realidad no hay un número determinado de cuántas personas están con vida entre los rehenes, pero se tiene un número aproximado de entre 130 rehenes que están esperando sus familias. Y vamos a ver el momento en el que uno de ellos se reencuentra con su madre, quien nunca perdió las esperanzas de que su hijo pueda regresar a Israel con vida en este acontecimiento histórico en realidad, ¿no? Este es el momento en el que este rehén se encuentra con su madre, ¿no? Esto sucedió en Israel. Ahora, hay que dar algunos datos exactos en realidad. Y es que fueron cuatro los rehenes que fueron salvados por, como lo habíamos mencionado, por las fuerzas de defensa de Israel y estas unidades de inteligencia que se llaman Shabak, ¿no? Que una de ellas es una mujer, una de ellas es una joven que se llama Noa Argamani, de 25 años. La última vez que se supo de ella fue el pasado 31 de mayo. Y es que las brigadas El Seldin Al-Qassam, que justamente son las brigadas del cuerpo militar de Hamas, porque entendamos, Hamas es una estructura política, pero su estructura militar o su ala militar son las brigadas El Seldin Al-Qassam, ¿no? Difundió un video de ella, de Noa Argami, de 25 años, con la voz de la rehén, y su rostro no aparecía. El otro rehén rescatado es Almog Merjan, de 21 años, jóvenes, ¿no? Y luego tenemos de Andrei Kozlov. Entiendo que es Andrei Kozlov, de 27 años. Esta es la persona que se ha reencontrado con su madre, ¿no? Él es un ruso israelí que se mudó desde San Petersburgo hacia Jerusalén hace un año, y justo en el momento del secuestro se encontraba trabajando como guardia de seguridad en un recinto donde se celebró el Festival Nova. Ustedes recordarán que es el festival en donde estaban los jóvenes y de repente las brigadas Al-Qassam o las brigadas de Hamas cruzaron la frontera, llegaron en paracaídas y comenzaron a disparar contra todos, pero se llevaron rehenes. Uno de los guardias de seguridad, que era justamente este joven de nacionalidad ruso-israelí, ¿no? Fue tomado como rehén, estuvo como rehén, sin embargo fue rescatado por las fuerzas de defensa de Israel y se reencontró con su madre, quien, como lo mencionó a nivel internacional, no perdía las esperanzas de que su hijo estuviera con vida. Ese es el momento en el que se encuentra y va hacia los pies de su madre, en un momento que tal vez no creyó que llegaría. En un momento que tal vez lo soñó, lo anheló con todas sus fuerzas durante 8 meses en que estuvo de rehén. Vamos a escuchar, tenemos la señal de lo que fue. Momento emocionante, ¿no? Porque se encuentra con su hijo y él no sabe más que hacer que, digamos, reposar en el regazo de su madre después de un momento sumamente trágico, porque incluso este trauma que le ha causado a los rehenes les persigue por mucho tiempo. Entendamos que Israel y Gaza, ¿no? O en este caso también las fuerzas de Hamas en realidad siempre han tenido enfrentamientos en donde hubo rehenes que tras este tipo de actuaciones quedan con ciertos traumas, y bueno,
La respuesta israelí también es duramente abismal, brutalmente abismal, ¿no? Que la respuesta con bombardeos en el que mueren muchísimas personas, ¿no? Justamente en una guerra que se está librando en el territorio de Gaza, ¿no? Y que tiene el presidente Benjamín Netanyahu en un enfrentamiento pues directo, en un enfrentamiento incluso con la comunidad internacional, porque entendamos que también la comunidad internacional está moviendo sus fichas, como se dice en el argot tradicional, está haciendo las intervenciones políticas necesarias para que se pueda detener, frenar el avance contundente de las fuerzas de defensa israelí. Por una parte tenemos lo del Ministerio de internacionales. Estas son las imágenes, ¿no? Del momento en el que los rescatados, las 4 personas como les habíamos recordado, vamos a dar sus nacionalidades. Ella se llama Noa Argamani, de 25 años, ¿no? Ahí está, ella, en el momento en el que le están abrazando su padre, ¿no? Esta es la joven de la que solamente se tenía un audio como una especie de prueba de vida. Pero también la siguiente persona es Almog Merjan, de 21 años, ¿no? Esa es la persona que se reencuentra nuevamente con su familia en un momento pues emocionante, ¿no? Porque nuevamente regresa en una operación especial. Ojo, esto no fue un intercambio de rehenes, porque entendamos que los primeros meses, ustedes lo recordarán muy bien, los primeros meses de la guerra, una guerra que ya lleva 8 meses, hubo una especie de intercambio de rehenes. La otra persona, la siguiente, esta persona, él es Shlomi Ziv, él tiene 41 años y es diseñador de interiores, ¿no? Y fue rescatado este sábado. Él estaba, en octubre pasado, él había aceptado un trabajo para ayudar como seguridad, ¿no? Lo que les había mencionado, como la persona que se va y se aferra a su madre. Él también había aceptado el trabajo de seguridad en este festival, ¿no? Y justamente en este festival es donde ocurrió uno de los momentos más trágicos en la historia de Israel, ¿no? Y ahora nuevamente se están volviendo a encontrar con sus familias en una operación especial, como los habíamos mencionado, llevada a cabo por las fuerzas militares de Israel, pero también por las fuerzas de inteligencias internas del gobierno de Israel, en un momento de tensión política, incluso porque la derecha y los partidos ultraconservadores están presionando al gobierno. Incluso hay una propuesta del gobierno mismo, desde el Knesset, ¿no? Que sea el presidente Benjamín Netanyahu quien se dé una hoja de ruta, un camino sobre qué va a pasar con Gaza y cuál va a ser el plan de recuperación tras terminada la guerra. Porque como los habíamos mencionado, ¿cuál es la intención de Benjamín Netanyahu en este momento? Es enfrentar, acabar, terminar por todos los medios con la estructura política de Hamas. Erradicar Hamas de la franja de Gaza. Sin embargo, Hamas tiene a rehenes y en muchas ocasiones ha tratado de aceptar algunos acuerdos binacionales, algunos acuerdos ofrecidos por ya sea los Estados Unidos, la comunidad árabe, Egipto incluso, pero Israel no da su brazo a torcer porque también lo que mencionan es que no hay ningún tipo de prueba de que Hamas esté tratando de acordar algún tipo de intercambio de rehenes. Es una situación muy complicada de quienes todavía hay más de 100 rehenes esperando volver a sus hogares y de las cuales de algunos no se tiene prueba de vida.